trabajó la historia de una investigación federal sobre el secretario de Salud actual, pero cuando era presidente del Colegio de Médicos Cirujanos. Y ahora resulta ser que hay una investigación del inspector general de Puerto Rico, el local, no el federal, sobre el secretario de Salud anterior. Así que, Jennifer, cuéntanos de qué se trata todo esto y lo que tú encontraste e investigaste sobre el tema de Víctor Ramos cuando era presidente del colegio, específicamente en el tema de la vacunación. Saludos, Jay. Importante que son dos investigaciones separadas. En primer lugar, lo que publicamos hace como 2 semanas en Cuarto Poder fue una investigación relacionada a Víctor Ramos cuando presidía el Colegio de Médicos Cirujanos y es un supina que llegó a nuestro poder de un gran jurado federal recopilando y pidiendo información relacionada a lo que fue la administración de un programa de vacunación y de pruebas de COVID-19 cuando el doctor Víctor Ramos era presidente del colegio. Nosotros publicamos esa información y por deferencia al doctor Víctor Ramos nunca mostramos ese documento porque yo me comuniqué con la oficina del inspector general federal y ellos ni negaron ni confirmaron que esa investigación siga activa o abierta. Ante eso, nosotros simplemente decidimos informar lo que diferentes fuentes nos habían estado indicando de cara a que Ramos estaría enfrentando una vista de evaluación para ver si es confirmado o no en el puesto. Que era lo que se alegaba mediante diferentes fuentes que iba a estar investigando este gran jurado federal, eran los contratos y el uso de fondos federales, específicamente para un programa de vacunación que se administró desde el Colegio de Médicos, y lo que se decía era que el presidente del Colegio de Médicos no podía ser a la vez el director médico de ese programa de vacunación y por ende cobrar miles de dólares por administrar ese programa a la vez de que presidía el Colegio de Médicos. Eso era lo primero. Segundo, habían alegaciones de que el propio doctor Ramos había contratado a familiares para que fueran parte de la administración y operación de este programa de vacunación de COVID-19, lo que podía presentar un conflicto de interés, y que también una persona que era la directora médica de este programa de vacunación era la esposa de uno de los miembros del Senado Médico del Colegio de Médicos y Cirujanos. Así que había alegaciones, ¿verdad?, de 3 conflictos de interés por parte de funcionarios o personas que lideraban el Colegio de Médicos en ese momento y que a la vez estaban administrando fondos federales para este programa de vacunación de COVID-19, que hay que recalcar que el Colegio de Médicos no fue el único que obtuvo este tipo de grants o de subvenciones para programas de vacunación y de pruebas de COVID, sino que otras entidades también lo tuvieron. Nosotros, como mencioné, nos comunicamos con la oficina del inspector general de Puerto Rico, que es una agencia federal. Ellos nos refirieron a Washington, D.C., y lo que nos dijeron desde el Puerto Rico fue que no podían ni negar ni confirmar que esa investigación siguiera abierta. Así que a raíz de eso, pues, diferentes medios han estado citando, obviamente, la investigación de Cuarto Poder, y precisamente la prensa le preguntó a la gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González, si ella tenía conocimiento de una investigación federal relacionada con Víctor Ramos, que está nominado como secretario de Salud, y la respuesta de Jennifer González fue que ella ha hecho un background check federal de todos sus nominados, incluyendo a Víctor Ramos. Así que importante yo traer toda esta información porque pues Víctor Ramos está ahora mismo ante la consideración del Senado para ser confirmado como jefe del secretario de Salud. Esa es la primera instancia. Luego de Ok, eso, Jennifer, sí, antes de que sigas, importante entonces, nosotros los dos vimos un documento, un requerimiento de información en el Colegio de Médicos del parte de los federales, lo que llaman un supina. Si una investigación la hubo, si la investigación culminó, le correspondería entonces a las autoridades federales así decirlo, que es lo lógico. O sea, lo lógico sería plantear, bueno, ya ha tenido la investigación, no hay algo ilegal. Debo decir que realmente lo cuestionable, ¿verdad?, de este asunto fue pues, que se contratara a él mismo para él mismo darse los contratos de básicamente director médico de la vacunación. Yo no sé si eso es ilegal. Ciertamente puede ser algo cuestionable, pero no necesariamente ilegal, que contratara a gente del Colegio de Médicos. Eso, de nuevo, que contratara a su mano derecha en el Colegio de Médicos, ¿verdad?, una abogada prominente, que contratara a su hijastra para trabajar en otro tema, que ese es el famoso tema del plan médico. Todas esas cosas son
cosa que puede ser cuestionable. De ahí a ser ilegales a nivel federal, pues yo desconozco. Lo cierto es que de que hubo una investigación federal, eso no hay duda. No sé si sigue vigente porque nosotros vimos el supina. De hecho, debo decir algo más. Lo que más cuestionable es el tema del plan médico, que él trató de hacer un plan médico de un grupo médico y que según la información y evidencia, por lo cual de hecho la información que nosotros tenemos es que hasta lo sacaron de la Junta como ex miembro de la Junta del Colegio de Médicos como ex presidente, porque precisamente es un préstamo hasta medio usurero. eh, y hay como 65 miembros del Colegio de Médicos que se enteraron de un préstamo que se aprobó sin aprobación de la Junta del Colegio de Médicos y ahí lo sacan a él de la Junta de Médicos. Y de hecho, el Consejo de Ética también se habló de todo esto y terminó Víctor Ramos pagando $31,000 de fondo del colegio sin autorización sobre este tema. Así que, de nuevo, o sea, yo puedo plantear que se acabó la investigación, que es lo que quizás la gobernadora está planteando, o a lo mejor los federales, hasta que no acusen, pues no deciden si hay una acusación o no federal, o, ¿verdad? O no pasan un background check, porque mientras recuerde que usted es inocente hasta que se le demuestre lo culpable más allá de toda duda razonable. Yo desconozco, pero de que hubo una investigación federal y de que había unas alegaciones bien serias sobre el doctor Ramos, las había, al punto, y termino con esto, él vino a nuestro programa cuando sacamos la información del Colegio de Médicos y parte de la información que había salido también sobre el tema de la vacunación también vino a nuestro programa y contestó preguntas ya hace 2 años. Hay información nueva que ha salido y entonces cuando lo invitamos ahora no está disponible porque aunque él siempre ha estado disponible para contestarnos preguntas, de repente ahora bajo esta administración pues han tomado la decisión de ignorarnos y de no contestar. Pero los datos están ahí. Así es. Y yo creo que es importante, ¿verdad? Y un llamado que se le hace a las agencias federales es que por deferencia a la misma gobernadora que está ahora mismo nominando una persona a un puesto tan importante como el Departamento de Salud, debería mínimo informarle a ella, hacer algún tipo de declaración, aunque sea escueta o breve, sobre si esta investigación está activa o no y aclarar esto. Nosotros como periodistas pedimos la reacción. Ellos, como es de costumbre, las autoridades federales no confirman ni niegan investigaciones, pero por lo menos para el Senado de Puerto Rico y para la gobernadora de Puerto Rico es importante que todas estas dudas se disipen, por lo menos en cuanto a la investigación federal y es lo que debería estar pasando desde la Oficina del Inspector General Federal. En cuanto a las otras declaraciones que surgieron hoy, tienen que ver con un comunicado de prensa que emitió el secretario de Salud, específicamente sobre una investigación que está haciendo la Oficina del Inspector de Puerto Rico, Inspector General de Puerto Rico, y es relacionada a unas alegadas irregularidades por parte del ex secretario de Salud, Carlos Mellado, que como ustedes saben, Mellado fue designado por Pedro Pierluisi como secretario de Salud y que ha sido abiertamente crítico de Víctor Ramos, así que pareciera esto que se convierte ahora como en una guerra pública de quién tiene o no una investigación sobre su administración de fondos y creo que por parte del Senado de Puerto Rico y para beneficio del pueblo, pues lo importante debería saber, ¿verdad? Sería saber qué investigaciones están abiertas o no, cuáles son las alegaciones o no, porque como bien tú dices, Jay, no solamente se limita a esta investigación federal por uso de fondos de COVID, sino también alegaciones en cuanto a cómo fue la administración de Víctor Ramos cuando era presidente del colegio, en donde hay diferentes cartas que llegaron a nuestro poder, documentos en donde personas que dieron dinero para capitalizar ese plan médico que iba a crear el Colegio de Médicos, están pidiendo que el dinero se les devuelva porque ese plan médico nunca estuvo en operación, nunca tan siquiera fue aprobado por la Oficina del Comisionado de Seguros y estamos hablando de más de $1 millón que se hicieron en inversiones por diferentes personas privadas en particular, para capitalizar este plan médico del Colegio de Médicos y ese dinero no se sabe dónde está. Lo que nos dicen diferentes fuentes es que pues que las personas decidieron simplemente, si dieron $10,000 para invertir, pues dejarlos como perdidos porque saben que el doctor Víctor Ramos, además de que es excelente pediatra, porque todo el mundo dice que es un excelente pediatra, es un excelente comunicador y que se sabía ya desde la primaria que iba a estar de alguna manera u otra vinculado al gobierno de Jennifer González, que todo el mundo sabía que estaba en la delantera para ganar la gobernación. Y
la razón por la que muchas de estas personas que invirtieron dinero para que el Colegio de Médicos tuviera su propio plan médico, no han quizás salido abiertamente y públicamente a reclamar su dinero de vuelta y que han perdido es porque tienen quizás temor a represalias. Al final, Víctor Ramos va a ser el jefe de un departamento de salud y es un allegado tanto del secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, como de la gobernadora. Así que la gente lo que ha decidido De es, hecho, mira, parte de la información, Jennifer, que nosotros hemos trabajado es que precisamente los contratos que le dio él como presidente del Colegio de Médicos a Politank, la empresa de Francisco Dómenes, que es el actual secretario de la Gobernación, y a su esposa. O sea, está hablando de contrataciones de números significativos, con unos pagos de cantidades cercanas al $1.000.000. Así que estamos hablando de números bien grandes, de mucho dinero. ¿Verdad? Y por si acaso, ese es el trabajo de Politán, o sea, de Francisco Gómez, como abogado cabildero, pues él hacía las gestiones, ¿verdad? Y la abogada Verónica Ferrayoli, igualmente como abogada, no estamos diciendo que es algo ilegal, pero sin duda estamos hablando de una persona sumamente conectada a las dos figuras principales de la administración y a la gobernadora misma. O sea que el tú echarte en contra a Víctor Ramos, pues no es fácil, y estos médicos que han hablado con nosotros en carácter de confidencialidad, muchos de ellos han pedido que se les devuelva el dinero, lo han expulsado de posiciones del Colegio de Médicos, pero aún así, pues no quieren dar la cara o no quieren hablar por temor a represalia. Recuerde que en Puerto Rico, a pesar de que es una junta de licenciamiento médico, quien nombra esa junta normalmente es la gobernadora. Y además de eso, pues el poder que tiene el gobierno a través de la reforma de salud, Medicare, Medicaid, y de regulación de la profesión como parte del Departamento de Salud es enorme. Así que la regulación de la profesión va a recaer probablemente sobre el secretario de Salud de alguna forma u otra. así es. De hecho, la Junta de Licenciamiento Médico está bajo el Departamento de Salud. Y ahora mismo nosotros tenemos unas investigaciones en Cuarto Poder relacionadas a la Junta de Licenciamiento Médico y simplemente no nos han atendido nuestras peticiones de entrevista y le han dado las entrevistas a otro canal de televisión, precisamente como parte de esa orden, ¿verdad?, que se ha dado de Fortaleza de que Víctor Ramos, a pesar de que me contestó y le agradezco al doctor que me haya contestado como recibido mi mensaje, él siempre ha estado disponible para contestar acerca de alegaciones. De hecho, estuvo en tu programa Cuarto Poder con una carpeta así de gorda en donde él aseguraba de que las gestiones del plan médico estaban ahí documentadas y que él podía aclarar todo. Y aparentemente estaba disponible para hablar con nosotros, ¿verdad?, acerca de estas alegaciones que se hacen sobre un gran jurado federal y sobre el manejo de fondos en el plan médico del colegio, pero a él no se le ha autorizado desde la Fortaleza a conversar con nosotros. La invitación es que, por lo menos, de cara a su confirmación del Senado, que estas alegaciones se aclaren, sea con nosotros, Jay, o con cualquier otro medio que ellos quieran, o ante el Senado de Puerto Rico, para que todo el mundo pueda entonces tener claro que la persona que va a estar dirigiendo el Departamento de Salud que tiene la capacidad administrativa, ¿no? Y que tiene entonces la ética para hacer ese tipo de trabajo. Y sobre la investigación de la Oficina de Inspector General de Puerto Rico relacionada a Carlos Mellado, es un documento que tiene más de 50 páginas que hoy ha sido publicado, bueno, publicado el 28 de febrero, pero sale a la luz pública hoy a través de un comunicado de prensa de Víctor Ramos y llama la atención porque es como la batalla ahora de quién está siendo investigado o no. Pero la verdad es que vamos a estar revisando este documento, lo tengo aquí, para ver cuáles son las alegaciones y estaremos llamando a Carlos Mellado también para que responda sobre qué es lo que se alega en ese informe de Sí, investigación. Carlos Mellado es el pasado secretario. Tuvo una controversia pública cuando corrió para ser el secretario de Salud, pero además de eso, cuando corrió para ser presidente, debo decir, del Del Colegio de colegio. Médicos, y confrontó, ¿verdad?, a Víctor Ramos con ciertas situaciones y perdió, ganó Víctor Ramos. Y después de eso, se debe decir que ahora es el asesor principal de Tomás Rivera Chats en temas de salud. Eh, Así que, ¿verdad? Estamos hablando de Carlos Mellado, un asesor de Rivera Chats, una persona cercana a Rivera Chats, que es el presidente del Senado, y que de hecho el rumor continúa de que supuestamente pues no tiene los votos para ser confirmado el doctor Víctor Ramos. Lo cierto es que es una persona extremadamente cercana a la gobernadora, así que ahí me cuesta creer que lo van a colgar, pero hay una guerra declarada entre las partes, ¿no? Y ahí en esas guerras pues típicamente alguien muere. ¿Quién será? Pues no lo sabemos. Así es, y por eso mismo es que llama la atención que este informe de la Oficina del Inspector General ha sido publicado el 28 de febrero.
porque el comunicado de Víctor Ramos es dando por sentado irregularidades de Carlos Mellado, que ahora es el asesor principal de Tomás Rivera Chats, mientras que por otro lado hay alegaciones contra Víctor Ramos, que es el principal allegado de Francisco Domech y de Jennifer González Fortaleza, así que se convierte esto en una pelea entre bandos del PNP y al final el pueblo es el que tiene que saber las capacidades administrativas o no de este nominado a salud de cara a una posible pandemia. Hoy se registra la primera muerte por dengue en Puerto Rico y la cantidad de fondos federales que se administran desde precisamente el Departamento de Salud y desde las juntas que preside el secretario de Salud, como son las de Vital, la del Medicaid, Medicare, todas esas juntas que se deciden asuntos importantes de salud pública, participa o preside Víctor Ramos como secretario y nominado, así que obviamente sabemos que la agenda de él es súper ocupada. Está invitado a conversar conmigo, con Jay en las plataformas de redes sociales. En Cuarto Poder, los datos son los datos según su agenda. No, y debo decir, Jennifer, que nuestros esfuerzos no deberían estar concentrados ahora, me refiero a los de Puerto Rico, en él dijo, ella dijo, en este es más corrupto que yo soy menos corrupto que aquel. Medicaid está en el chopping block de Donald Trump. O sea, Medicaid está en una posición real de posible y casi segura eh, restricción considerable, cambios dramáticos y profundos, no solamente recorte de fondos, sino de condiciones para personas que sí puedan tenerlo y quienes no. Condiciones de trabajo, condiciones de productividad a cambio de ese tipo de cobertura médica. Y digo esto porque esto es un hecho en Estados Unidos. Este es el tema que se está discutiendo, recortes profundos a Medicaid, que es el programa de 1.6 millones de puertorriqueños. Así que el esfuerzo de ver que el inspector general publica esto justamente en el momento más conveniente y nos enteramos porque el secretario de Salud publica esto de que están investigando al secretario de Salud anterior. O sea, el secretario de Salud actual sale información de que él está siendo investigado por el inspector general federal y él publica información de que el secretario que es asesor de Rivera Chats está siendo investigado por el inspector general de Puerto Rico. O sea, uno federal y otro local. Qué bonito. Así que, ¿cuál de los dos es más corrupto? Básicamente la pelea es cuál de los dos es más corrupto, cuál de los dos es el más, o sea, es señalándose mutuamente. Y honestamente, el país está en un momento donde el sarampión, por ejemplo, es un tema real y debería haber un departamento de salud con credibilidad discutiendo estos temas. Así es, y sobre todo, la gobernadora, si hizo el background check federal, debería pedirle a la oficina de inspector general federal que emita alguna comunicación para entonces ya salir de todo tipo de dudas sobre en qué quedó esa investigación que estaba vinculado a la... Sí. Víctor Ramos puede enviar una comunicación y solicitar personalmente él que se divulgue si es cierto o falso, que es el objeto de alguna investigación federal. Y ahí él personalmente puede hacer esa gestión eh, y él personalmente puede salir absuelto o no, o sea, que se diga abiertamente si él está siendo objeto de una investigación federal o no. Nosotros sabemos que sí hubo una investigación federal, o sea, no hay duda de eso. Nosotros vimos los documentos, nosotros hablamos con la fuente, nosotros hablamos con personas que fueron citadas y vinculadas a este tema. No sabemos si la investigación culminó diciendo, pues no pasó nada. Eso puede ser. O sea, muchas veces las investigaciones terminan diciendo, mira, no tengo los elementos de delito suficientes, es cuestionable, pero no es delito, esto es, pues, se ve raro, pero no es ilegal. Todas esas cosas pueden pasar en las investigaciones. Así es, y creo que previo a su confirmación en el puesto debería disiparse toda duda sobre esto. Y como dices tú, importante, debido a que el secretario de Salud va a estar al mando de cualquier discusión que se tenga que ver con los fondos de Medicare y Medicaid para Puerto Rico. Y precisamente mañana Donald Trump va a tener un mensaje ante el Congreso en donde no tenemos dudas de que hablará acerca de un gobierno federal más pequeño, con todo esto de los despidos de empleados federales, de menos fondos, y posiblemente Puerto Rico va a salir afectado en lo que son las asignaciones, porque cada año tiene que ir una delegación de demócratas, republicanos, sector privado y público a Washington a básicamente rogar porque nos den fondos federales para poder pagar el plan médico vital y poder tener las asignaciones para salud. Y hay que decir que los fondos de Medicaid estaban garantizados hasta el 2027, pero Donald Trump se ha encargado, como parte de su agenda de teoría unitaria del Ejecutivo, de decidir qué fondos él puede reclamar que se devuelvan y qué fondos no. Así que eso de contar con que tenemos esos fondos hasta el 2027, pues cuare, pues quién sabe en cuanto a Medicaid.
En cuanto a Medicare, pues el esfuerzo que está tratando de hacer es lograr paridad con las Islas Vírgenes. Y hay una posibilidad mucho mayor de que se nos dé algún tipo de fondo en Medicare, que es un programa apreciado por los republicanos, que Medicaid, que es un programa mucho más demócrata. Y esto, pues, es una discusión que se está teniendo en los estados, donde algunos estados están planteando eso, ¿no? Pues mira, si se van a ver recortes en Medicaid, pues vamos, ¿cómo logramos más fondos de Medicare para que los republicanos pues puedan aprobar algo mejor en estados? No me refiero a Puerto Rico, me refiero a los estados. En los estados esa es la conversación que está ocurriendo, así que Puerto Rico va a tener que tener esa conversación de dónde tú puedes lograr fondos, o dónde tú puedes lograr que un mejor trato ante la realidad de que pues el Medicaid es un programa mucho más demócrata, mucho menos favorable para cabildear en este momento con Donald Trump de presidente. Y importante, porque quizá la gente no sabe la diferencia. Medicaid es el dinero o el programa que da subvención para la tarjeta de salud del plan vital, por ejemplo, las personas de escasos recursos económicos que no pueden pagar un plan médico privado. Y Medicare es el programa federal que da dinero o subvención al plan médico de las personas mayores de 65 años, creo que son aplicables las personas mayores retiradas. Así que esos son los dos programas. Y por eso es que Donald Trump quizás es más, o el Partido Republicano es más simpatizante de Medicare, porque son las personas retiradas y las personas mayores, y el de en las subvenciones a las personas de bajos recursos, pues es algo que posiblemente está bajo la mira para recortar cobertura o recortarnos fondos en Puerto Rico, que todos los años hay que ir allí a pelear para que den la asignación y poder cubrir a los beneficiarios acá en Puerto Rico de Vital. Bueno, se sabe que en el presupuesto aprobado por la Cámara hay recortes profundos a Medicaid. Hay que ver que finalmente va a aprobarse. Pero sí, se sabe que gran parte de esos fondos pudiera ser para los famosos alivios contributivos de Donald Trump. Así que alivios contributivos para un sector que gana buen dinero, dicho sea de paso, eh, versus los fondos de Medicaid, que son los fondos de salud para las personas más médico indigentes. Nada, estaremos pendientes. Dicho eso, lo cierto es que aquí nosotros nos consta de prueba y personal conocimiento de una investigación federal. Esto ocurrió, y hicimos las gestiones y le pedimos a Víctor Ramos que se comunique con nosotros eh, para que se decida o para que él reaccione a, ¿verdad?, a la posición o a las investigaciones que hemos publicado y divulgado. Lo cierto es que nosotros tenemos la información del comisionado de seguros, tenemos los documentos de las solicitudes de personas para que se les devuelva el dinero, las solicitudes de personas para que una de las cuestiones, de los cuestionamientos más fuertes era que se había confundido y el dinero que era del colegio se usaba para el plan médico, siendo entidades totalmente distintas. Una de las cosas más importantes es eso, o sea, cómo tú haces una bifurcación entre lo que son fondos de mi bolsillo versus fondos del pueblo, versus fondos de los médicos, versus fondos de el plan médico. O sea, una cosa es el colegio, otra cosa es un plan médico que yo estoy montando por acá para competir con los planes médicos, etcétera. Otro cuestionamiento que se hizo también fue que Víctor Ramos estaba históricamente en contra del cannabis medicinal, y una vez se aprobó el cannabis medicinal montó una dieta de cannabis medicinal, este, eh, que es una cosa de loco, ¿verdad? Y eso provocó el que se le cancelara a los médicos las acreditaciones de ACME, así que el Colegio de Médicos tuvo que dejar de dar educación continua, que eran los fondos donde más fondos había, sacaba el Colegio de Médicos y Cirujanos, que perdió su acreditación, dicho sea de paso, en una demanda que ocurrió por Sally Priester, la doctora, contra Víctor Ramos y el Colegio de Médicos. Así que, de nuevo, con mucho gusto, si el doctor Carlos Díaz, que es el actual presidente del Colegio de Médicos, o el doctor Víctor Ramos quieren aclarar cualquier asunto, pues estamos disponibles. Así es. Pues nada, seguimos pendientes y vamos a ver qué pasa con esta nominación de Ramos a la Secretaría de Salud, y si pues se puede aclarar por parte de la Oficina del Inspector General Federal si esta investigación está activa o se cerró y cuál fue el resultado. Y lo único que tiene que hacer el doctor Víctor Ramos es pedirle abiertamente, él solicitar personalmente, porque él es el que tiene el derecho y puede renunciar a ese derecho, así hay una investigación en su contra o no. Eso es todo lo que tiene que hacer, así que con mucho gusto lo ayudamos a redactar la carta si le hiciera falta. No creo, Jay, pero estamos aquí pendientes para Bueno, conversar abogado con él. tiene de sobra, pero en caso de que lo necesitara, pues con mucho gusto lo ayudamos. Gracias, Jay. Gracias a ti, Jennifer. Jennifer Álvarez, del equipo de Jaguar Media. Los datos son los datos, Cuarto Poder, y como saben, es la jefa de todo nuestro equipo de trabajo. Así que toda esta información, tenemos los documentos. Con mucho gusto damos seguimiento a esta historia y a la gobernadora, pues
si ella logró acceso a que la autoridad federal le confirmaran que ya él no es objeto de investigación federal, pues que no, obviamente nos entregara los documentos y nosotros con mucho gusto Y lo publicamos y lo daremos- divulgamos para beneficio del propio Rafa. Así que para eso estamos aquí también. nosotros no tenemos una agenda. Muchas gracias, Jennifer. A ti, Jay.